Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soto, bienvenidos al canal del Peso, la verdad. Una semana más y tenía que caer. Este sí que es un doctor de primer nivel, dama y caballero. Así que bienvenido. No se pierdan la refutación al pseudo pastor Solís. No se lo pierdan. Usted tiene que saber que la única forma de que alguien puede defender el calvinismo, o afirmar, mejor dicho, el calvinismo, no es interpretando la Biblia correctamente, no es interpretando las palabras correctamente, no es eh, interpretando los textos basados en su contexto, sino que la única forma de que alguien pueda defender o afirmar el calvinismo es prácticamente cambiando el significado de las palabras, es sacando el texto fuera de su contexto, es poner la Biblia patas arriba, en otras palabras, leer al revés los textos en vez de la forma que fueron escritos. Por ejemplo, En en pura, Lucas bueno, capítulo 9. bueno, hasta el momento puras calumnias baratas nada más, o sea, falacia de petición de principio. Eh, si yo digo que el calvinismo o cualquier otra denominación o creencia, si yo acuso que el mormonismo es errado, ¿cierto? Es una secta, doy los motivos por los cuales es una secta. Si yo creo que los testigos de Jehová se equivocan en su horrible traducción nueva de la Sagrada Escritura, daré los motivos. Pero si yo disparo y sin decir ningún motivo alguno, por supuesto se transforma todo en una falacia de petición de principio. Así que ya empezamos, ¿cierto? Sin evidenciar absolutamente nada. Y observen la razón que va a dar ahora. Observen, escuchen bien. Versículo 23, el Señor dice, si alguno quiere venir por de mí. Estas fueron las palabras del Señor. Pero el calvinismo lo lee, nadie puede querer. O sea, cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir por de mí, el calvinismo dice, no, no, nadie quiere. Nadie quiere y nadie puede querer. O, si no lo entienden de esa forma, o si no lo quieren interpretar de esa manera, entonces se van al otro extremo y dicen, no, Dios es el que quiere, el hombre no. Dios es el que quiere, y al que Él quiere salvar, salva, y al que no quiere salvar, no salva. O sea, leen todo al revés. Si Dios no quiere salvarte, no te va a salvar. Y si Dios quiere salvarte, te va a salvar. Entonces las palabras del Señor no tienen peso. Si alguno quiere, pero resulta que nadie quiere. Imagínense. Así leen la Biblia ahí. Es decir, más falacia de petición de principios sin mostrar ninguna evidencia sólida. Simplemente toma un texto y dice que el calvinismo lo lee al revés. ¿Dónde lo lee al revés? ¿Dónde? ¿Quién lo lee al revés? ¿Quién? Juan Calvino hizo un comentario y lo leyó al revés. ¿En qué libro? ¿En qué página? ¿Qué artículo? ¿El sinodedor mencionó ese pasaje bíblico? ¿Lo leyó al revés? ¿Lo entendió al revés? ¿Dónde, dama de Cayer? Porque esta es la calidad de los pseudo pastores que están en redes sociales. ¿Ya? No pastorean. Su labor principal es confundir y llevarnos al catolicismo romano otra vez. Esa es la única labor de estos pseudo pastores, dama y caballero. Falacia de petición de principio. No presenta ninguna evidencia, dama y caballero. ¿Ya? Ok, tú dices que ese pasaje que acabas de citar, el calvinismo lo interpreta al revés. ¿Dónde, pues hombre? ¿Dónde? El Sino de Dort, la Confesión de Fe de Westminster, tal vez la Confesión belga, la Confesión helvética. ¿Dónde? Se dan cuenta, dama y caballero. Esa es la calidad. Esa es la calidad. Por ejemplo, el calvinista llamado Arthur Pink escribió un libro sobre la soberanía de Dios. eh, y en la parte más abajo del libro, bueno, la parte final del libro, en apéndice 3 se titula esa parte, el subtema que tiene sobre el significado de la palabra cosmos en Juan 3:16. El calvinista Arthur Pink dice que el mundo en Juan 3:16 se refiere al mundo de los creyentes, a los elegidos de Dios. Todo lo que ellos dicen, es todo lo que los calvinistas afirman. Cuando el calvinismo habla de la soberanía de Dios, ellos dan su propia definición de esta palabra soberanía o soberano. También lo hacen lo mismo con la palabra depravación. Por ejemplo, Ya, hasta el momento más falacia de petición de principio. Vamos a aclarar dos puntitos rápidos, dar una buena refutada a este inducto. En primer lugar, Arthur Pink no fue calvinista.
¿ya? Él en su libro del bautismo dice explícitamente que él se opone al bautismo de infante. Por lo tanto, yo no puedo decir que una persona es católica romana y niega que el Papa sea el vicario de Cristo en la tierra, porque eso ya por automático deja fuera como una persona que sea del catolicismo romano. Entonces, de esa manera no se puede considerar una persona que es reformada y que niega doctrina reformada. Arthur Pink no es reformado, y más encima es del siglo XX, del siglo XX. Por último, tómate una leída de la confesión de fe, hombre. Por último, la confesión de, cualquier confesión de fe, por último. Pero no, se va a Arthur Pink, ¿ah? Se va a Arthur Pink a tomar Juan 3:16. O sea, este es el nivel de indocto, dame y callo. Este es el nivel. Y el otro punto que le íbamos a refutar es que vamos a leer en Filipenses capítulo 1, verso 29. Dice así, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también padezcáis por Él. Entonces, si le damos la autoridad al texto bíblico y le hacemos la pregunta al texto bíblico, ¿por causa de quién nosotros se nos concede el creer? Y el texto dice, a causa de Cristo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Entonces, quien nos concede el creer es Dios mismo. Por eso que nosotros antes, en nuestra naturaleza pecaminosa, no podíamos creer. Por eso que necesitamos la regeneración. Bueno, esos puntos ya los hemos visto anteriormente, pero si yo me pongo a buscar dónde está la palabra Jesús en Génesis 1:1, no lo voy a encontrar, hombre. Tengo que ir al Nuevo Testamento. Es mejor ir a buscar dónde dice eso, no donde no lo dice, porque eso es lo que hace este indocto. Comete la falacia de francotirador, saca texto fuera de contexto, donde ciertamente no habla, ¿cierto?, lo que el calvinismo pronuncia, y se coloca a decir que por lo tanto nosotros interpretamos mal, interpretamos al revés. No, indocto, si tú tienes que buscar dónde lo dice, dónde está el fundamento del calvinismo. Y el calvinismo en este caso es bíblico. Y si no te quedó claro este Filipenses 1:29, no te preocupes. Vamos a Hechos 18:27. Y queriendo él pasar a Acaya, está hablando el apóstol Pablo, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. No de que su propio libre albedrío creyeron, sino que por la gracia creyeron. Es decir, si no es por la gracia, jamás van a creer, porque es la gracia que provoca el creer. Por lo tanto, no es que Dios te crea por mí, no, Dios no cree por mí, yo soy el que cree, pero a causa de la naturaleza pecaminosa, por la cual es imposible creer, Dios provoca entonces que yo crea en Él, en estos dos pasajes bíblicos que acabamos de mostrar. O lo cree o lo deja a la basura, pero no hay problema, pseudo pastor Solí. Todos sabemos que a usted también le gusta huir del argumento, huir de reto a debate inclusive. La palabra soberanía, según el diccionario bíblico Easton, la palabra soberanía significa el derecho absoluto de Dios para hacer todas las cosas según su propio beneplácito. Eso es lo que significa la palabra soberanía. Y ciertamente Dios tiene soberanía. O en otras palabras, Dios es soberano. Porque según su propio beneplácito, Él hace las cosas. Y una de esas cosas que hizo o ha hecho está en Lucas 13:3, donde escuchamos, bueno, ellos escucharon, nosotros leemos las palabras del Señor diciendo: no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esto lo habló el Señor. Dios en su soberanía ha establecido que si el pecador no se arrepiente, perecerá. Eso es parte de la soberanía de Dios, así lo ha determinado Dios. Pero viene el calvinismo y le dice al hombre que no puede arrepentirse. O sea, el Señor le está diciendo a la gente, Dios le está diciendo al hombre, que si no se arrepiente va a perecer. Pero viene el calvinismo y dice, el hombre no puede arrepentirse, no puede arrepentirse. Y entonces tienen a Dios, al Dios de ellos, que no es el Dios de la Biblia,
diciéndole al hombre que, por cierto, no tiene la capacidad de arrepentirse, que si no se arrepiente se va a perder. Entonces, ¿qué hace el hombre? Esa es la incoherencia del calvinismo. ¿Ah? Pero para el calvinismo, que alguien tome la decisión de arrepentirse, eso entonces significa que Dios no es soberano. Imagínense a la conclusión que llega. ¿Cuándo calvinismo ha dicho eso, indocto? O sea, la falacia de espantapájaro terrible que comete este tipo. Dice cosas que supuestamente el calvinismo dijo, ya, ok, ¿dónde dijo el calvinismo eso? ¿Dónde lo dejó escrito? En ninguna parte, damas y caballeros, en ninguna parte. Pero sigamos escuchando. La conclusión de ello es que si el hombre tiene la capacidad de arrepentirse, entonces Dios automáticamente ya no es soberano. No, el calvinismo jamás ha dicho eso. El calvinismo dice, bueno, y te lo vamos a demostrar con la Biblia, pero me estoy adelantando, que el hombre en su naturaleza pecaminosa no puede agradar a Dios. Dentro de ello, por lo tanto, no puede arrepentirse. Entonces, para que se arrepienta, Dios provoca el arrepentimiento en su escogido. Pero no te preocupes, pseudo pastor Solís, te lo voy a demostrar con 4 o 5 textos bíblicos. Porque para ellos, para que Dios sea soberano, tiene que Dios tomar la decisión por ti. Tiene que Dios estar en control de absolutamente todo lo que tú haces. No, no es que Dios tenga que creer por mí o tenga que arrepentirse por mí. Es que Dios provoca el arrepentimiento, hombre. Por eso que esto está tal cual según la historia de Lázaro. Me imagino que ustedes recordarán la historia de Lázaro, ¿cierto? O sea, Dios, viene Jesucristo, ¿cierto? Lázaro está dentro de la sepultura. Lázaro ya había muerto ya. Él no puede escuchar, no puede levantarse. Y sin embargo Jesucristo dice, Lázaro, sal fuera. Y para que Lázaro sal fuera, tiene que ocurrir un milagro. No creo que tengamos que definir la palabra milagro, pues, o sea... Entonces, pero previamente era imposible, no podía Lázaro, no podía salir porque estaba muerto. Es exactamente lo mismo que ocurre, ¿cierto?, con el alfarero. Eh, no es el alfarero el que decide el fin. Perdón, no es el vaso de barro el que decide el fin, es el alfarero. Y yo no sé qué tan difícil es de entender eso, o sea, honestamente, o sea, es evidente. Que Él sea soberano. O sea, una interpretación total y completamente desviada de la palabra del Señor. Soberano no significa que Dios tiene que estar tomando las decisiones por ti. Soberano significa que Él ha determinado que si el hombre no se arrepiente, se va a perder. Eso no significa soberanía. Acaba de decir que soberano significa que si el hombre no se arrepiente, no se va a perder. No, tú acabas de definir correctamente la soberanía. Dijiste que es el derecho absoluto de Dios para hacer todas las cosas según su propio beneplácito. Y ahora me sales con otra definición, que si el hombre no se arrepiente, se va a perder. No, indocto, eso corresponde a la predicación del Evangelio. Eso no es la soberanía de Dios, ¿ya? Pero como aquí en el canal del Peso de la Verdad nos gusta educarte, vamos entonces al diccionario bíblico ilustrado Holman. Y cuando tú vas a la soberanía de Dios, dice así: enseñanza bíblica que expresa que Dios es omnipotente, que significa omnipotente, que es todopoderoso. Y gobierna, entonces la soberanía de Dios no solamente significa que Dios sea omnipotente, sino que también gobierna, es decir, manda, ordena. Y gobierna sobre todas las cosas. Y ese todas las cosas son todas las cosas, incluyendo la voluntad del ser humano, incluyendo los acontecimientos que suceden en este mundo, porque son todas las cosas, no excluye nada, ¿ya? Dios reina y obra de acuerdo con su propósito eterno, aún a través de acontecimientos que parecerían contradecir u oponerse a su gobierno. Por lo tanto, esa es la soberanía de Dios. Soberanía de Dios no significa que te pide que arrepentirte, porque si no te arrepientes, te va a perder. No significa eso. Eso está bajo otro contexto que se llama el contexto de la predicación del Evangelio. Porque ¿qué es lo que pasa, Pastor Solís? Que no sé si usted va a los restaurantes y en vez de pedir el plato de entrada,
pide que el postre mezclado con la entrada y el plato de fondo, todo mezclado. Así usted va a los restaurantes. No sabe discernir unas cosas sobre otras. Pero si el hombre se arrepiente, será salvo. Esa es la determinación. El hecho de que Dios le dé libre albedrío al hombre, el hecho de que el hombre pueda tomar la decisión, no significa que Dios no es soberano. Bien, vamos a refutar ese punto rápidamente. ¿Ya? Vamos entonces a Romanos capítulo 2, verso 4. O menosprecéis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si le hacemos la pregunta al texto bíblico, lo que guía al arrepentimiento es la benignidad de Dios, porque previamente no podía arrepentirse a causa de que hay una inhabilidad en el lado espiritual del ser humano. Si no te consta ese texto bíblico, no te preocupes, Pastor Solís. Te vamos a darte otro texto bíblico. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 9 y 10 dice así: Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra fe. En otras palabras, Dios es el que produce el arrepentimiento. Dios es el que produce ese contristarse. Y lo ratifica el verso siguiente, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En otras palabras, Pastor Solí, no te cuelgues de los textos bíblicos donde dice que hay que arrepentirse, porque si te falta estudio de la Biblia, donde evidentemente se nos dice, y acabamos de ver todos estos textos bíblicos, que es Dios quien provoca el arrepentimiento, no es culpa de los que estudian la Biblia, es culpa tuya porque te demuestras ser alguien indocto, alguien que le falta conocimiento respecto a la doctrina del pecado. En este caso, ¿quién es el que causa el arrepentimiento? Y te lo acabamos de mostrar con texto bíblico, no con frases de Calvino o de alguna confesión de fe. Normalmente, 2 Corintios está en la Biblia, por si usted no lo sabía. Vamos a darte un texto más. Leamos entonces Hechos 11:18 para seguir educando al pseudo pastor Solís. Dice así: entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Te das cuenta, Solís? Dios da el arrepentimiento. No hay a interpretar estos textos como el provisionismo, no, es que eso es la posibilidad de arrepentirse, no, indocto, lee el texto, respeta el texto. Dios da arrepentimiento para vida, no para posibilidad de vida, no para una posibilidad, no si quieren arrepentimiento, no, no, no. Se respeta el texto bíblico. Eso es todo. Y usted no lo hace. Por lo tanto, damas y caballeros, se hace evidente entonces que en el estado natural el ser hombre no tiene ese libre albedrío para poder acercarse a Cristo. Lo dice el pasaje bíblico, Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí. Y ahí mismo está la condición. Si el Padre que me envió no le trajere. Y por si esto fuera poco, leemos en Romanos capítulo 3, versos 10 al 12, dice: no es como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si arrepentirse es algo bueno, que es algo agradable a Dios, porque el arrepentimiento es algo agradable, ya con los textos que evidenciamos y con toda la evidencia que acabamos de mostrar, se constata que tiene que hacer Dios una obra para que nosotros podamos arrepentirnos. Eso es todo. Y aprender a separar la predicación del Evangelio y la doctrina de la salvación, porque la doctrina de la salvación es tremendamente amplia, pero como usted mezcla ambas cosas, como usted va a los restaurantes y pide la entrada mezclado con el plato de fondo y el postre, y yo no sé cómo se traga eso, ¿ya? Es decir, tiene un desorden tremendo. Entonces, por lo tanto, para mí no es pastor, es pseudo pastor porque le falta conocimiento bíblico. Y por supuesto no podemos dejar pasar a un par de textos respecto a la soberanía para seguir educando al pastor Solipe y que entienda lo que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios en Daniel 4:35 se expresa de la siguiente manera, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, Él hace según su voluntad
en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Por lo tanto, se evidencia que Dios hace exactamente lo que quiere en la tierra. Y en la tierra, Él ha decidido conceder arrepentimiento solo a su pueblo elegido, solo a su pueblo, porque el arrepentimiento lo causa Él, lo acabamos de ver. Por eso que el hombre no puede arrepentirse a menos que Dios comience la obra, porque Él comienza, Él la perfecciona y Él la termina. Por eso que acabamos de leer todos esos pasajes bíblicos, que Dios es el que produce entonces, ¿cierto?, el arrepentimiento. Y finalizamos entonces con Romanos capítulo 13, verso 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Escuchaste ese texto bíblico? Las autoridades que hay en los tiempos del apóstol Pablo, por Dios han sido establecidas. ¿Y tú sabes qué emperador romano estaba ahí en esos tiempos de Pablo? El peor de todos, Nerón. No me va a decir que Dios no lo colocó allí, ¿ah? No me va a decir, porque todas las autoridades por Dios han sido establecidas y ya te dijimos, demostramos cuando en el 4:35 que Dios hace todo lo que quiere según su beneplácito, ¿cierto? En este mundo. Dentro de ellos colocar estos gobernadores tiranos, que lo hace por sus propios motivos, por sus propios juicios, por su propia voluntad, por sus propios propósitos. ¿Qué va a hacer Solís? No te cuadra, no te cuadra. Quieres crearte tu propio Dios a tu medida, un Dios a lo católico romano, ese que te pide hacer cosas para que tú puedas ser salvo, porque todavía me imagino que no encuentras los textos de la Biblia donde dice que la salvación es por gracia, si quieres te lo enseño. Pero, en fin, dame caballero, vamos a llegar hasta aquí nada más porque es pérdida de tiempo hablar con esta gente indocta que aparte huye de reto a debate y sigue preferir hablando a las espaldas de uno, pero no importa. Bien, lo dejamos a ti. Que el Señor lo bendiga mucho y cuídense de estos pseudo pastores, porque estos no valen la pena. Créame que no. Nos vemos, que el Señor los bendiga.